Vamos a leerlos, dice así la palabra del Señor. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego los seguiré. Anda a ver, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Amén. Lo que acaba de leer usted o lo que acabamos de leer es el llamado de Dios a Eliseo. Seguimos hablando del profeta Elías y recuerdan cuál era una de las nuevas asignaciones que Dios le había dado a Elías. Ve y unge al profeta que te va a suceder. Era una de las 3 asignaciones. Y ahora Elías obedece la voz del Señor y va a ungir a quien va a ser el profeta que lo va a suceder. Sin embargo, en esta porción de la Biblia es la primera vez que se menciona Eliseo y por mucho tiempo no vamos a volver a saber de él hasta que llega su momento. Pero este es el punto en donde Dios va a llamar a Eliseo. Y Dios quiere llamar a cada uno de nosotros. ¿Quién sabía eso? Que a cada uno de nosotros Dios lo quiere llamar. Son llamados diferentes, son llamados, ¿verdad? Para cada uno. No hay llamados iguales, algunos sí, pero la mayoría no. Pero escucha bien, todos son llamados especiales porque para Dios tú eres especial. Y Dios tiene un llamado especial para ti. Y así se llama la predicación en esta noche. Ponme el título, por favor. El llamado especial. Dile al de la derecha, tienes un llamado especial. Dile, tienes un llamado especial. Dile al de la izquierda, tienes un llamado especial. Yo que tengo a mi hija que ya está próxima a cumplir 1 año, yo cuando oro, yo también oro por mi hija. Y a veces que estoy con Valentina, porque yo me hago cargo de mi hijita en las mañanas mientras mi esposa trabaja, en la tarde cambiamos de roles. Pero cuando estoy con ella, yo le digo, el Señor te va a utilizar en gran manera. Yo se lo digo, aunque ella es una bebé, yo le digo a mi hija, el Señor te va a utilizar en gran manera, ¿verdad? El Señor va a hablar con poder a través de ti y tú le vas a hablar a las naciones. Yo le digo eso a mi hija porque yo sé que Dios tiene un llamado especial para Valentina. No es necesariamente el mismo llamado que me ha dado a mí, pero que es un llamado especial para ella. El Señor se lo va a revelar. Por eso, aquellos que tengan hijos que todavía están pequeños, niños, adolescentes, esos necesitan todavía más que uno le esté diciendo. Dile, el Señor tiene un llamado especial. A tus hijos tú lo tienes que profetizar. Dios te va a utilizar con gran poder porque el Dios le quiere dar un llamado especial. Y vamos a ir al punto número 1. Dice así. Y ojo, Dios llama al que está en movimiento, es decir, Dios nunca va a llamar al ocioso, al flojo. Dios va a llamar al que está en movimiento. Y escucha bien, Albert Einstein, o en español Albert Einstein, por ahí como se lo quiera decir, él tenía una frase muy famosa y él decía, la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir moviéndose. Está bonita, ¿no? Ahí va otra vez. Así decía, la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir moviéndose. Y en la vida cristiana y bíblicamente hablando, hay algo similar. Una vez leía un teólogo donde dice, Satanás habla en la ociosidad. Ahí es cuando Satanás habla en la ociosidad, en la flojera. Dios habla aquel que está buscándolo a Dios. Dios le habla a aquel
que no se acostó en la ociosidad, sino que sigue buscando a Dios, sigue en movimiento, y Dios siempre va a llamar al que esté en movimiento. Ojo, no al que esté ocupado nomás haciendo cosas de aquí para allá sin sentido. Al que está en movimiento buscándolo a él. Ojo, mira lo que te voy a decir aquí. Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Arando. ¿Cómo estaba Eliseo? Arando. Estaba haciendo algo. Estaba en movimiento. La Biblia no dice, y Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat, acostado en la hamaca. No dice eso. No dice, Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat, rascándose el ombligo. Y créanme, hace muchos años en una reunión de jóvenes, éramos varios, unos 40, el líder le pregunta a uno de ellos, ¿y tú qué hiciste el sábado en la mañana? Y el joven le aplaudimos porque fue honesto. Me levanté y literal eran las 12 del día y me estaba rascando el ombligo. Así como me estaba rascando el ombligo. No estaba haciendo nada. Aguas, porque ahí habla Satanás. Por eso la Biblia nos enfatiza que Eliseo estaba arando. Y es ahí donde Dios tuvo un encuentro con él. Había 12 yuntas de bueyes en fila. ¿Y qué dice? Y él mismo conducía la última. Él mismo le estaba conduciendo. Elías pasó junto a él, a Eliseo, y arrojó su manto sobre él. El manto que llevaba Elías, para los profetas, el manto era como su uniforme. Cualquier persona podía ver a un profeta, y cuando veía su manto era lo que lo distinguía también como un hombre de Dios. Cuando Eliseo vio a Elías y Elías arroja el manto sobre Eliseo, Eliseo sabe lo que significa. Eliseo me está llamando para que yo sea quien lo suceda, que yo sea su discípulo. Por eso Eliseo sabe lo que significa el manto, pero Elías lo encontró en movimiento. Ojo, ¿qué quiero decir con movimiento? En la vida, para seguir avanzando, tienes que estar en movimiento buscando a Dios. ¿En qué circunstancias? En todas. Y aún escucha bien, y ya lo he dicho yo anteriormente, aquella persona que diga, es que yo no sé qué más hacer porque no tengo trabajo, porque a veces hay momentos en la vida donde tal vez las cosas van un poco lentas, donde no tengo trabajo. Con todo respeto, es el mejor tiempo que tienes para leerte toda la Biblia completa. No hay mejor momento que tienes para hacer un ayuno de por lo menos un día y medio. Es el mejor momento para que te levantes a las 6 de la mañana a orar y buscar el rostro del Señor desde temprano, porque así dice, de madrugada yo te buscaré, no a la 1 de la tarde. Ese es el mejor momento para buscar a Dios y estar en movimiento. Y en el movimiento Dios te va a encontrar. ¿Sabes que en los teólogos ellos explican que Dios no es un Dios estático? Dios siempre está en movimiento. ¿Y hacia dónde va Dios en movimiento? Bueno, siempre Dios está buscando a los suyos. Por eso siempre está en movimiento. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Es el padre que corre hacia el hijo porque Dios siempre está en movimiento. Si tú te mantienes en movimiento buscando a Dios, Dios te va a encontrar ahí. Tú vas a encontrar al Señor, pero el Señor te tiene que encontrar haciendo algo. A los que necesitan muchas veces las más grandes ideas de negocios se han dado cuando la circunstancia era muy adversa, pero la persona se levantó en el nombre de Jesús y ahí el Señor es que le dio la creatividad para hacer algo de la nada. Por eso Dios llama al que está en movimiento. Si yo te preguntara hoy, ¿estás en movimiento?
¿Estás buscando al Señor más? ¿Lo anhelas más? ¿O hay una circunstancia que te pegó y te caíste en la flojera espiritual y caíste en la ociosidad espiritual y tal vez tu situación de hoy, espiritualmente hablando, es peor que la de hace un año? Aguas, porque si quieres un llamado de Dios, tienes que estar moviéndote. Y el ayuno es el mejor momento. Yo no conozco otra cosa que darle una pausa a todas las actividades, conectarse con Dios y decir: Señor, heme aquí, háblame porque te necesito. ¿Cómo encontró Elías a Eliseo? En movimiento, haciendo algo. Y espiritualmente hablando, el ayuno es una de las cosas más grandes que tú puedes hacer para estar en movimiento hacia Dios. Cierra tus ojos, repite conmigo: Señor, ayúdame a estar en movimiento espiritual. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios va a llamar al que está en movimiento. Vamos a ir al segundo punto. Este está bueno. Ok. La decisión de seguir a Dios siempre va a ser tuya. Ojo, Dios va a dar el llamado. Dios siempre da llamados, pero Dios siempre nos va a dar la oportunidad de decidir si lo seguimos o no. Mira lo que dice el versículo 20. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Y Elías responde: anda, ve. Respondió Elías: yo no te lo voy a impedir. Aquí los teólogos como que dicen, bueno, Elías lo dijo con una voz como diciendo de que pues ve allá tú si quieres sí o no. Otros dicen, bueno, no, Elías lo que le está diciendo: yo no te voy a impedir, si me vas a seguir, ve y despídete de tus padres. Los teólogos todavía no se ponen de acuerdo. Si lo dijo con una vocecita de que pues allá lo ves tú, o si ve y despídete y ya después me sigues. No sabemos. No lo sabemos. Le vamos a tener que preguntar a Elías cuando estemos en el cielo: ¿cómo llamaste a Eliseo? ¿Verdad? ¿Lo dijiste con la voz sarcástica o realmente lo dijiste con ternura? Yo no conozco a Elías personalmente, pero pues lo he leído en la Biblia. Yo sí creo que se lo dijo como que con ambas, con un poquito de sarcasmo de que pues ahí lo ves tú, y con dos sale pues ve y despídete. A los dos, yo me voy a quedar en medio, los dos, estaban los dos. Ojo, yo creo que Elías lo que le quiso decir a Eliseo es: tú ya sabes el llamado que Dios te dio. Te acabo de dar el manto, porque dice que Elías le aventó el manto a Eliseo, es decir, tú vas, me va a suceder, porque Elías tenía la instrucción de Dios que tenía que ir a ungir a Eliseo, pero ahora Eliseo iba a tener que decidir si lo iba a seguir o no lo iba a seguir. Y eso es tan cierto porque hoy en día el Señor da llamados, pero aunque parezca, ¿verdad?, poco lógico, hay muchos que desprecian el llamado que Dios tiene para ellos. Algunos son llamados para emprender, algunos son llamados para iniciar algo desde cero, llamados en el trabajo, llamados al pastorado, llamados para ser ministros de alabanza, llamados para ser un mejor padre o una mejor madre, pero muchos no están dispuestos a tomar el llamado que el Señor les ha dado y muchos menosprecian ese llamado. Cuando yo estaba en mis inicios como pastor, no voy a decir en dónde, pero cuando yo estaba en mis inicios como pastor, yo recuerdo que yo estaba dispuesto a pagar para que me invitaran a predicar. Nunca pagué, pero yo sí estaba dispuesto a pagar, yo, para que me invitaran a predicar. Me moría por predicar, o sea, yo quería que me dieran la oportunidad porque yo quería predicar, estaba dispuesto a pagar. Esto ya lo he contado anteriormente y lo dije hace unos días. Cuando el Señor me pone en la primera iglesia ya en otro país,
pero doy, con la ayuda del Señor y su bendición, doy el brinco de una iglesia a otra, una iglesia más grande, más fuerte en todos los aspectos. Cuando me contratan, no me dicen, no te vamos a pagar, me dice el pastor, decide tú si quieres la experiencia de estar acá. Y le dije, sí, está bien, no me pagues, yo quiero la experiencia. Yo le dije, yo quiero aprender de ti. Yo le dije, porque yo sé que tú eres un hombre de Dios y yo quiero estar cerca de ti porque quiero aprender acerca del pastorado. Y le impresionó cómo yo hablaba, cómo yo estaba con ese anhelo de que solamente quiero estar acá. Y esto es como anécdota. Yo recuerdo que él, cuando llega a esa iglesia, lo contratan como pastor. Yo voy a mi casa y escribo un proyecto para la iglesia. Le digo, oye, me quiero reunir contigo. Nos reunimos y literal agarré las hojas y le dije, este es el proyecto que tienes que poner en tu iglesia. Yo le estaba diciendo a él. Y le dije, léelo por favor. Y así le dije, y pues la siguiente semana si nos podemos reunir para que tú me digas qué piensas. Obviamente él era una persona muy educada, pero yo creo que en su mente está diciendo, este cuate, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué onda con este mocoso? Cuando voy a la semana, no lo había leído porque en ese momento lo saca de la carpeta y lo empieza a leer, no lo leyó. Pero él me dijo, mira, es lo que recuerdo, no te vamos a pagar, pero me interesa. Me dijo, es muy cierto lo que tú dices en el proyecto. No sé si lo dijo de corazón o no, pero me dijo, no te voy a pagar, pero te contrato como pastor de jóvenes universitarios. Y le digo, no te preocupes, lo acepto porque yo quiero aprender. Solamente 5 meses después, gracias al Señor que el ministerio con los jóvenes universitarios iba creciendo porque me lo tomaba muy en serio, él se reunió con otros miembros de la iglesia y me dijo, ¿sabes qué? Hemos visto tu desempeño. Hemos visto cómo ha crecido el ministerio. Me dijo, ¿qué? Realmente me preguntaron, ¿qué hiciste? Y le dije, mira, orar, ayunar y echarle ganas. Y quedaron impresionados. Me dijeron, ¿cuánto pagas de renta en tu casa? Le digo, no, pues casi $600 pago al mes. Nosotros te lo pagamos para que tú sigas haciendo lo que estás haciendo también. La decisión de seguir al Señor siempre va a ser tuya. Dios da el llamado, Dios te llama, Dios te da un llamado especial. Si tú quieres aceptar el llamado, tú tienes el poder de decir sí o de decir no. Te voy a decir un consejo. Si dices sí, el Señor te va a bendecir grandemente. Si dices sí al llamado del Señor, Dios te va a bendecir grandemente y Él mismo va a ser quien te va a respaldar. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Vas a decir sí o vas a decir no? Si dices sí, el Señor te va a bendecir. Cierra tus ojos, repite conmigo. Señor, en esta noche digo sí a tu llamado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ya quedó grabado, ¿eh? Ya dijeron que sí al llamado. Muy bien, amén. Vamos a ir al último. Y este es un punto excelente. Mira lo que dice. Tienes que estar dispuesto a dejar tu comodidad. Dice así. Eliseo lo dejó y regresó. Es decir, Eliseo va, se despide de sus padres, ¿verdad? Pero sí regresa. Le dijo sí al llamado de Eliseo. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Ojo con esto, porque es entre líneas. Al parecer Eliseo tenía dinero. Ahí va otra vez. Con este versículo nos dice a los que han estudiado que Eliseo tenía dinero, no era pobre. Tenía dinero porque tenía una yunta de bueyes. Al parecer tenía un terreno grande. No era pobre, tenía dinero. Y dice así, tomó su yunta de bueyes y ¿qué? Y los sacrificó. Los animales, los bueyes que en ese tiempo eran muy valiosos porque servían para el trabajo, Eliseo dijo, los sacrificó. Después quemó la madera de la yunta, ¿verdad? Dijo, la voy a quemar porque no vaya a ser que después yo quiera regresar porque el llamado ya no lo vi tan en serio según mis ojos y mejor me regreso a lo seguro. Lo quemó.
Se lo dio al pueblo, alzó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Los propios animales que yo creo que le había costado comprar o los heredó, no lo sé. Quema la carne, los asa y le dice a todo el pueblo: vengan, comida gratis para todos. Y todo el mundo, yo creo que dijo: qué buena onda es Eliseo, todo lo está dando a los pobres y a todo el pueblo lo dio. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Cuando Dios da un llamado, tienes que estar dispuesto a dejar tu comodidad, tu seguridad material. Jesús dijo en uno de los evangelios: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Jesús dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos se quedaron: ¿y entonces quién va a entrar al reino de Dios? Lo que Jesús estaba diciendo es que para muchos el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso Jesús dijo: para un rico, es decir, para alguien que tiene amor al dinero, es la raíz de todos los males. Jesús dijo: no va a poder entrar al reino de los cielos. Por eso cuando alguien viene y le dice a Jesús: Jesús, yo ya he hecho todas las leyes que están, lo he hecho todo. Y Jesús dijo: ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven, tristemente o entristecido, se dio la vuelta y se fue. Y Jesús dijo: qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Cuando Dios te da un llamado especial, tú tienes que dejar la comodidad, la seguridad, porque hay muchos que no quieren seguir el llamado de Dios porque les gusta el dinero, les gusta la comodidad. A mí me gusta la comodidad, pero yo sé que cuando Dios da un llamado, hay cosas que tú las tienes que dejar a un lado. ¿Verdad? Es que de aquí voy a depender, esto es lo seguro. Con Dios no, porque Dios te dice: o vas a depender de eso o vas a depender de mí. No puedes tener con una mano agarrado al otro y con otro Dios dice: soy yo o nada. Por eso Eliseo opta por quemar todo, deshacerse de todo, porque Eliseo, yo creo que está diciendo: no vaya a ser que en un futuro que se me ponga difícil la cosa, yo quiera regresar a mis bueyes, a mi parcela, ¿verdad? Porque sé que ahí está la seguridad. Y Eliseo dijo: lo quemo, porque a donde me dirijo es lo mejor. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero destruye familias, destruye matrimonios, destruye la unidad de los hijos. El amor al dinero es de las peores cosas. El amor al dinero. La comodidad. Si tú no estás dispuesto a dejar tu comodidad para seguir al Señor, vas a tener que llegar en un punto en donde Dios va a tratar contigo y te va a decir: o es tu comodidad o soy yo, depende de mí. Por eso Eliseo lo hace eso. Y escucha bien, por mucho tiempo se deja o no escuchamos de Eliseo. Por mucho tiempo en la Biblia no escuchamos de Eliseo. Hasta Segunda de Reyes en su momento lo vamos a ver. Y es un Eliseo que está listo para llevar el ministerio adelante. Y es ahí cuando Eliseo le dice a Elías: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Eliseo hace el doble de milagros que Elías hizo y hasta un poco más. Y a todos nos gusta esa parte. No, hombre, no, yo quiero ser como Eliseo, una doble porción del espíritu. Lléname, Señor, y hacemos las oraciones. Pon atención a lo que hizo Eliseo ahí. Lo dejó todo por seguir al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Deja tu comodidad, deja tu seguridad. Deja de querer depender en las cosas materiales y mejor depende de Dios. Deja de esperar a que un hombre te bendiga y mejor depende de Dios. Eso es lo que hizo Eliseo. Yo dependo de Dios, no dependo del hombre. Y Dios lo bendijo grandemente. Ponte de pie, vamos a hacer una oración.